contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en la consulta virtual con su anfitrión Alfonso Mesa. Y es un gusto hablar en esta ocasión de un tema que nos piden regularmente, que es el de polineuropatías. En este tema nosotros lo que queremos establecer es cuándo un paciente tiene los datos clínicos para sospechar en una polineuropatía y qué es la forma en que nosotros como neurólogos pensamos para llegar a un diagnóstico, porque esta es una difícil patología para llegar a un diagnóstico, porque es un amplio abanico de posibilidades donde van desde cosas que pueden ser controlables sencillamente con algún cambio, inclusive dar vitamina B en algunos pacientes, o llegar a ser cosas tan difíciles de diagnosticar o que tengan un control adecuado como enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo por alguna razón se ataca así solo. Entonces vamos a hablar el tema de polineuropatías y comenzamos en esta consulta virtual. El equipo de producción nos va a ayudar un poco con las representaciones de las preguntas y también con las imágenes acerca de este tipo de patologías. Así es, Doc. Aquí tenemos unas preguntas que producción nos mandó a hacer, una amplia investigación que hizo, que la sacamos aquí de cualquier programa algo. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas más comunes de las polineuropatías diabéticas y cómo se diferencia de otras polineuropatías? Ok. Nosotros tenemos que ver primero qué es polineuropatía, qué es lo que pasa. ¿Nos pueden poner la primera imagen, por favor? Bueno, todo nuestro cuerpo para mandar información necesita cables. El cerebro es lo que nos hace a nosotros ser esos humanos que pensamos, razonamos y tenemos esa capacidad para hacer juicios, raciocinios, pero también tenemos que comunicarnos con nuestras extremidades. Tenemos que decirles cómo moverse para que nosotros nos transportemos y tenemos que mandar información de nuestras extremidades donde podemos tocar algo y decir, esto tiene esta forma, puede ser estas cosas lo que estaba yo tocando, y con eso nos damos a nuestro cerebro información del medio ambiente. Y eso se hace a través de esos cables que se llaman nervios periféricos. Aquí vemos en la pantalla una representación en amarillo de los nervios periféricos en un entramado increíble de cables que tenemos dentro de nuestro cuerpo para mandar información del cerebro a los músculos para moverse o de la piel hacia nuestro cerebro para mandar la información. Cuando este tipo de nervios, ¿sí?, están afectados, a esto nosotros le llamamos neuropatías. Cuando la neuropatía es solamente un solo nervio el que está afectado, por ejemplo, la más común de todos, que es el nervio aquí en el túnel del carpo que se llama nervio mediano, es una mononeuropatía, es mono una sola. Neuropatía es que es un solo nervio afectado, mononeuropatía el mediano. Cuando son dos o más nervios los que están afectados, por ejemplo, aquí tengo un nervio mediano afectado, aquí tengo un nervio radial afectado, aquí tengo un nervio en mis piernas, un peroneo, y en el otro un peroneo y un tibial. Entonces, estamos hablando de muchos nervios. Cuando son dos o más nervios involucrados en mi cuerpo de daño, se llama polineuropatía. Y las polineuropatías se hace más complejo, a su vez se divide en simétricas y a los dos lados de mi cuerpo están los mismos nervios dañados, o asimétrica, donde aquí tengo un nervio dañado y aquí es otro nervio dañado. Entonces puede ser polineuropatía simétrica o asimétrica. Y también pueden dañarse mis nervios en las partes más proximales o mis nervios en las partes más distales. Entonces puede ser proximal o distal. Entonces, la diabetes mellitus, y la pregunta que nos hacen es una polineuropatía simétrica sensitivo-motora distal, que es la más común de las representaciones clínicas de la polineuropatía diabética. Dicen, ¿y por qué se dañó el nervio en la diabetes, doctor? ¿Qué pasa en la diabetes? ¿Por qué se daña? Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad donde el cuerpo humano no tiene la capacidad de meter glucosa a las células. ¿Por qué? Porque la glucosa se mete gracias a la insulina. Es una llave que abre y se mete la glucosa a nuestras células. Los pacientes diabéticos por obesidad hacen insulina, pero esa se va a la grasa abdominal. Y si sobra tantito, ya se va a los cuerpos, al nervio periférico o a otros órganos para funcionar. Entonces los nervios dicen, oye, necesito azúcar, necesito glucosa para poder funcionar.
Y como el cuerpo le está mandando la grasa abdominal, pero no a otra parte, dice, pues no hay glucosa para ti. Entonces, ¿qué hace el nervio? Empieza a dañar. Podemos poner la segunda representación, por favor, y los nervios empiezan a dañar de esta forma. Empiezan a carcomerse una capa que los cubre que se llama mielina. Nosotros, como un cable, el cable por dentro va el cobre y por fuera va el plástico. Bueno, ese plástico que los aísla, nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos algo similar. Por dentro va este flujo de mielina, ¿sí? Que es como si estuvieran envolviendo en cinta aislar a un cable largo que es la neurona, es el axón. Entonces, en las neuropatías diabéticas, como nos preguntan, los pacientes empiezan a dañarse porque estas células, que son células vivas, se llaman células de Schwann, y que recubren al cable que se llama el axón. Entonces, esta mielina que lo recubre dice, necesito azúcar. No hay. Necesito azúcar. No hay. O sea, sí hay mucha, porque tiene 180, 200 de glucosa, pero no tiene insulina para dejarla meter a las células. Entonces, las células de Schwann empiezan a dañarse, empiezan a morir y empiezan a escarapelarse de esa forma. Entonces, el paciente empieza a sentir piquetes o dolores. La que sigue, ¿podemos ponerla, por favor? Y empieza a tener estas manifestaciones del dolor neuropático. Entonces, los pacientes diabéticos pueden tener dolor como ardor en esa forma, como un hormigueo, como una descarga eléctrica, como sensación de piquetes o como un frío doloroso. Dicen los pacientes, que me duele mi mano, doctor, nada me roza la sábana. Ay, me duele. Y dicen, ¿qué tengo en mi mano? Nada. ¿Cómo? No entiendo por qué. Si mi mano me duele, no tengo nada en la mano. Lo que pasa es que el daño está en el cable que le está mandando información falsa al cerebro porque está dañado y le está diciendo, oye, estoy dañado, y manda señales de dolor. Pero no está dañado la mano. Dicen, no, doctor, no comprendo por qué. Hay pacientes que vienen de la guerra y que no tienen extremidad porque en la guerra tuvieron alguna amputación traumática. Bueno, estos pacientes que no tienen un brazo llegan al hospital y nos dicen, doctor, me duele el brazo. ¿Cómo te puede doler el brazo si no lo tienes? ¿Cómo? Bueno, porque la representación gráfica del brazo está en el cerebro y esta zona todavía sigue pensando que tiene el brazo y le sigue molestando y doliendo. El problema no está en el brazo, ya no lo tiene. El problema es que está acá mandando señales falsas porque las zonas del nervio siguen mandando esas señales de que está algo ahí, pero están dando señales de dolor. Bueno, igual en las neuropatías diabéticas. Los pacientes tienen una neuropatía simétricas distales, manos y pies, que nosotros llamamos en guante y calcetín, porque el daño está como si tuviéramos unos guantes y unos calcetines. No sentimos correctamente nuestras puntas de los dedos, pero aparte sentimos dolores o molestias, ¿sí? Que nosotros le llamamos polineuropatía simétrica distal sensitiva y motora, o una neuropatía diabética. Y los pacientes acuden a la consulta y dicen, doctor, es que me duelen mucho mis manos, me duelen mucho mis piernas, ¿y cuál es su enfermedad que tiene de base? La diabetes mellitus. ¿Está bien controlada? No, doctor. Bueno, muy probablemente, y hacer estudios, llegamos al diagnóstico de esto. Ahí es sencillo, entre comillas. Lo difícil es que el paciente vaya a la consulta porque dicen, pues quién sabe qué ha de ser. No, es una neuropatía. Y llegar al diagnóstico, ya pedimos varios estudios para llegar al diagnóstico definitivo y la etiología con el paciente para controlarlo dependiendo de lo que le está pasando al paciente, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Doc. Aquí veo como gente, bueno, yo estoy que estoy detrás de escenas, ¿no? Como que en Instagram, en TikTok, que donde están las imágenes y todo. Les recuerdo que pueden seguir el live en vivo con las imágenes en @Dr. Alfonso Mesa, en YouTube y en Facebook, donde ahí están, como quieren en pantalla, van a estar apareciendo las redes del doctor, para que ustedes puedan ver más detalladamente estas imágenes. Ok, muchas gracias. Doc, otra pregunta que nos hace aquí producción es, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes que predisponen a los pacientes diabéticos a desarrollar esta polineuropatía? El descontrol, principalmente. Es que uno piensa que la diabetes mellitus es que tenga el azúcar alta. Y si es así, en parte, obviamente está alta. ¿Pero por qué está alta? Porque no se puede meter a las células. Las células, todas las células de nuestro cuerpo, todas, necesitan glucosa. No necesita, es como un carro. El carro necesita gasolina de 89 o 93 de octanaje. No le puedes meter gasolina de 60, no le puedes meter alcohol, no le metes agua, no le metes nada. Gasolina. Está hecho para funcionar con gasolina. Bueno, nuestras células también están hechas para formar y funcionar por glucosa. No por hexosa, no por galactosa, no por manosa, no, glucosa. Y esta glucosa solamente se va a meter a las células si alguien le abre la puerta, que es la insulina, que es una llave, se va al receptor que se llama un receptor de la glucosa o GLUT transporter, GLUT,
les abre, se mete la glucosa y les cierra. Dicen, ¿y por qué, doctor, el cuerpo humano pues, no deja entrar la glucosa así como sea? Porque marcamos la glucosa que se mete a la célula, se mete una de agua. Glucosa, agua, glucosa, agua, glucosa, agua, glucosa, y pueden tener daño las células. Por eso es un mecanismo de un paso para controlar esa cantidad de glucosa que se mete. Entonces le abre, la insulina es una llave, se mete la glucosa y le cierra. Esa glucosa, esa insulina, esas llavecitas, donde se forman en la fábrica, que es el páncreas. Pero el páncreas está hecho para que tengas 5 turnos al día, mañana, tarde, noche y entre comidas. Tienes 5 turnos al día. Si tú comes de más, bastante de más, el trabajador, la célula beta del páncreas dice, tengo que hacer más llaves, pero si ya hice las llaves que eran para hoy, no, es que comió de más, pues hay que hacer más llaves, hasta que dice el trabajador, ¿sabes qué? Ya no puedo. A los 40, 45 años empieza a dañarse y dice, ya no puedo más, ya, me cansé, mejor me muero. Y se mueren las células pancreáticas. Te las acabaste antes de tiempo de que tu vida dure. Entonces, esa está haciendo que ya no haya llaves, la glucosa no se meta a las células, ¿sí? Y se queda afuera. Y al medirlos en sangre, tienes 200 de glucosa. Dice, tengo 200 de glucosa, sí, pero si pudiéramos poner y saber cuánta glucosa tienes en tu célula, tienes bastante baja. Entonces, realmente es una una hipoglucemia celular, perdón. O sea, dentro de tus células hay baja cantidad de glucosa. Entonces las células dicen, si no puedo utilizar glucosa, ¿qué más voy a utilizar? Bueno, pues no me voy a morir, voy a utilizar algo ahí, ni modo. Y se empiezan a comer así solas. Empiezan a comerse porque empiezan a utilizar las grasas que están funcionando para hacer una estructura celular normal. Entonces, las células se empiezan a escarapelar, a dañar y a no funcionar correctamente. Esa es la diabetes mellitus. Y eso hace que la mielina no esté correctamente funcional y eso es lo que hace que se dañe la mielina. Entonces, ¿cómo controlamos a un paciente diabético? Pues controlándose la glucosa. Entonces, si se controla la glucosa que se mete a las células, ¿cómo? Pues poniéndole insulina. Dice, doctor, es que la insulina me deja ciego. No es cierto. La neuropatía óptica causada porque no te controlaste el azúcar es lo que te deja ciego. La córnea que está afectado, el cristalino, por la diabetes, la oftalmoplegia diabética o la retinopatía diabética, que son las causantes de que no puedas ver correctamente. No nos hagamos. El que te deja daño es este. El que te mejores con la insulina. Obviamente no te quieres estar pique, pique, pique. No hay insulina vía oral. Pues no te puedes estar pique, pique. No te gustan, lo entendemos, pero no hay otra opción si ya te acabaste tu insulina, tu cantidad de insulina que tú estás formando porque hiciste que los trabajadores trabajaran de más. No puedes hacer eso, entonces necesitas comer poquito, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Doc. Aquí nos llega otra pregunta, que dice, ¿cuál es el papel de la glucemia en el desarrollo y progresión de la polineuropatía diabética? La glucosa es la que hace que no haya dentro de las células y que indirectamente medimos que estén muy alta en la sangre. Es una forma indirecta de saber qué mal controlado está el paciente. Y es una forma indirecta de saber que la insulina ya no está funcionando para que no meta glucosa a las células. Pero realmente si nosotros le ponemos insulina al paciente y mejoramos su cantidad de glucosa, las células empiezan a funcionar otra vez y tardan entre 3 a 6 meses en remielinizarse, en volverse a estar normal controlando la glucosa. Porque si sigues descontrolado, pues no hay forma. Va a seguir el daño porque tu cuerpo no está recibiendo la cantidad de glucosa necesaria, ¿verdad? Doc, y hablando un poquito más ya de métodos como de diagnóstico, ¿nos puede decir cuáles son los más eficaces para detectar esta polineuropatía diabética en sus etapas iniciales? Las etapas iniciales, todo paciente con diabetes mellitus, todos, en la consulta de control hay que hacerle un estudio donde podemos utilizar un diapasón. Un diapasón nos da vibración. Entonces, tocamos con el diapasón, está vibrando, lo ponemos en salientes óseas, como puede ser en brazo o en el tobillo, y le decimos al paciente que cierre los ojos y si siente el diapasón moviéndose. Dice, sí, doctor, siento vibración. ¿Y en las piernas? No, doctor, no siento nada, ¿a poco me tocó? Sí, mira otra vez, cierra los ojos y haces falsamente que lo tocas. ¿Lo toqué? No, no me tocó. Ah, ok. Luego lo haces que correctamente. ¿Lo toqué esta vez? No, tampoco, doctor. Ah, entonces no está sintiendo vibración. La primera manifestación clínica de un paciente con neuropatía diabética es pérdida de la vibración y aparece semanas o meses antes de que vengan dolores neuropáticos causados por neuropatía diabética. Entonces, todo paciente que sea diabético necesita controlarse al menos una vez por año. Si sale correctamente, la prueba de diapasón para establecer si tiene o no datos de neuropatía diabética inicial. Muy importante dentro del control de nuestros pacientes diabéticos aquí en México, que somos uno de los países del mundo con más diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque somos chaparritos,
y eso hace que debemos de comer menos que otras personas que viven en otras partes del mundo, que acuérdense que por cada centímetro el paciente puede tener 800 gramos más de peso y es normal. Entonces, una persona de 1,60 puede pesar 65, 70 kilos, uno de 1,90 puede pesar hasta 92, 94 kilos. Entonces, la altura es lo que nos hace poder el comer más porque necesitamos un cuerpo relacionado con la altura que tenemos. Como aquí el promedio de estatura es menor que muchos otros países, entonces debemos de comer mucho menor, no podemos guiarnos por dietas de Estados Unidos. Es muy fácil decirlos a todos, como médicos es bien fácil para nosotros decirlos, el hacerlo como individuos es muy difícil, pero podemos llegar a controlar a nuestros pacientes con polineuropatía diabéticas. El estudio que se hace aparte, ya que sospechamos que tiene neuropatía diabética el paciente y que la prueba de diapasón está negativa, perdón, está positiva y que no siente el paciente, es una electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, donde le hacemos unas pruebas sabiendo que el nervio va de aquí a aquí, entonces le ponemos un electroestímulo y uno de lectura y sabemos cuál es la velocidad. Si la velocidad está más baja, entonces nos dice que hay un patrón de daño desmielinizante y decimos, este nervio está dañado, este otro nervio también, acá en las piernas también, acá en la otra pierna también. Es una polineuropatía diabética con el paciente y ya demostramos el daño. Solamente saber que la diabetes es la primera causa en el mundo de polineuropatías, pero no es la única. Es también causas importantes algunas otras enfermedades como las neuropatías ligadas a enfermedades reumatológicas, neuropatías paraneoplásicas en pacientes que tienen cáncer, neuropatías por medicamentos, neuropatías genéticas, que también es muy común verlas, neuropatías por gluten. Oye, es que cada vez que como pan, doctor, me distiendo y me dan dolores en las manos y en las piernas. Tienes una neuropatía por gluten, muy probablemente, con anticuerpos antigluten positivos y que es una enfermedad por gluten relacionado. Oye, doctor, es que de la nada empezaron a mover mis piernas, mire, las manos, ya no puedo abrir bien las cosas, tengo 60 años, tengo debilidad, no siento bien las piernas ni las manos y no tengo diabetes. ¿Qué tengo? Puede ser una neuropatía de tipo autoinmune, como las polineuropatías agudas, subagudas o crónicas, llamado síndrome de Guillain-Barré o enfermedad por CIDP. Entonces, nosotros tenemos que llegar al diagnóstico definitivo con los pacientes que traen estas manifestaciones clínicas para llegar, ¿cuál es el rango de neuropatía que tiene? Neuropatía como mononeuropatía múltiple, polineuropatía simétrica, polirradiculoneuropatía, radiculopatía. O sea, son en total 16 posibilidades clínicas con el paciente de neuropatía que hay que mostrar cuál tiene y después de ahí valorar la posible etiología para dar un tratamiento definitivo y correcto a cada uno de los pacientes, ¿verdad? Muchas gracias, Doc. Se nos está acabando el tiempo de esta consulta virtual, pero recuerdo que van a estar apareciendo en pantalla todas sus redes sociales, todos sus números de contacto, toda su dirección para que pacientes que tengan dudas o quieran dejar un comentario con usted, pues ahí le estén avisando. Como quiera, le repito, sus redes sociales es @neuromesa, doctor Alfonso Mesa. No sale no siempre Neuromesa, sino a veces sale doctor Alfonso Mesa. Pero, Doc, un consejo que nos quiera dejar. Sé que es un tema muy extenso y de verdad llevamos la mitad de las preguntas, todavía nos faltan muchas más. Lo invito a hacer una segunda parte. Dijo algo muy importante, que te puede dar una polineuropatía por gluten. Yo no sabía eso y creo que la mayoría de nuestros oyentes tampoco lo sabía. Creo que es un tema muy importante también que podemos tocar en un futuro. Pero si gusta dejarnos como algún consejo que usted nos pueda dar para prevenir este tipo de polineuropatías. Es difícil la prevención en pacientes que no sean diabéticos porque a veces aparecen de forma espontánea. En pacientes diabéticos, obviamente, el control adecuado de la glucosa. Sí, como un paréntesis extra de este tema, quiero agradecerle a todos por todas las consultas que se hacen por redes sociales. Cada vez tenemos más personas, mucho más personas, inclusive de toda Latinoamérica. Un saludo a Paraguay. Me escribió una licenciada en fisioterapia, Erika, que nos estaba preguntando acerca de su tesis, qué hacer en pacientes con mielitis transversa. Y ahí nos pusimos en contacto para mandarle diferentes artículos para que ella pudiera, pues, tener un conocimiento más amplio de parte del punto de vista neurológico y que pueda controlar ahí toda su tesis y que pues mejoremos, ¿verdad? Como Latinoamérica queremos mejorar, ya empezó a tener otra vez, ya se pudo establecer otra vez las consultas en pacientes de Latinoamérica y están empezando otra vez a consultar, tenemos ahí problemas técnicos y pues cualquier duda, pregunta, estamos en redes sociales con gusto. La forma ahora de responder a cada una de las preguntas es mejor con un live, porque a veces son tantas y se pueden agrupar en algunas que se pueden de esta forma el dar una respuesta en lugar de responder a una, porque en hace 3 lives fueron más o menos unas 312 preguntas, entonces fueron tantas que ahora sí es imposible responderlas una por una, es mejor las agrupamos y las respondemos aquí en una serie de preguntas y respuestas. Sí, igual le damos muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de que escucha a su comunidad, atiende sus preguntas, hace live específicos para esas preguntas y aún así le siguen llegando más y más y más preguntas. Eso demuestra el gran trabajo que usted es como doctor.
y el Gracias. gran trabajo que ha hecho. Bueno, mi nombre es José Alvarado y Doc, ¿ya tiene el tema del siguiente semana? La segunda parte. Sí, la segunda parte totalmente, Vamos porque con la segunda parte, hay entonces. muchos datos acerca de las neuropatías. Entonces vamos a una segunda y yo creo que es una tercera parte porque es un tema muy solicitado, ¿verdad? En redes sociales. Igual les recuerdo que cualquier pregunta que tengan lo pueden dejar aquí en los comentarios, si son de TikTok o de Instagram, igual pueden dejarle un DM al doctor. El doctor con mucho gusto, o él o asistente, va a tratar de contestar la mayoría de los mensajes. Igual les recuerdo que tiene muchos mensajes, entonces no se desesperen, eso toma también paciencia porque el doctor también tiene consultas. Bueno, sin más preámbulo, nos vemos el siguiente martes. Con mucho Aquí a gusto la aquí a la 1. 1 de la tarde. Nos vemos en el nuevo live.